¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ver el generador de vapor y describirlo en sí, ¿sí? Así que vamos a empezar con eso. Vamos a ver primero una serie de definiciones, ¿sí? ¿Qué es la caldera? Es todo recipiente cerrado dentro del cual se genera vapor a una presión mayor que la atmosférica. O sea que es un recipiente a presión, mediante la acción de calor cedida por una fuente térmica apropiada, ¿no? Forman parte de la caldera todos los equipos en contacto con el agua. O sea que en la caldera los equipos que vamos a tener van a estar en contacto con el agua. Esos equipos van a ser el sobrecalentador, el desobrecalentador, recalentador intermedio, economizador, superficie evaporante, cuerpo cilíndrico y colectores. Y después tenemos generador de vapor, que es el conjunto constituido por la caldera y restantes equipos. O sea, este abarca la caldera, ¿sí? Es el conjunto constituido por la caldera y restantes equipos auxiliares de la instalación que son necesarios para el adecuado funcionamiento de la unidad. Es decir, incluye el sistema de combustible, ventiladores, sopladores de hollín, calentadores de aire, chimeneas, conductos, sistemas de regulación, ¿sí? O sea, el generador incluye la caldera, eso es lo que me está diciendo, ¿no? Después, acá hay una serie también de definiciones que es la presión y temperatura normal de trabajo nominal, es la presión y temperatura del vapor a la salida del generador de vapor, para lo cual fue diseñado en condiciones normales de régimen. Después tenemos lo que es la presión máxima de trabajo, es el valor máximo que puede alcanzar la presión en condiciones admisibles de seguridad. Temperatura máxima de trabajo es la cantidad, o sea, es la máxima temperatura que puede alcanzar el vapor sobrecalentado o recalentado o el agua en las calderas de agua caliente en condiciones admisibles de seguridad. Presión de sellado de timbre es la presión para la cual se regula y sellan las válvulas de seguridad, casi siempre coincide con la presión máxima de trabajo. Profe, Sí, ahí cuando dice presión máxima, digamos, la de timbre es la que claro, sella la válvula de seguridad. Es una exactamente. presión a la cual no se va a romper la caldera, ¿no? Es No, como no, un ahí coeficiente. claro, se abre la válvula de seguridad y ahí te anuncia, pero ya ahí en realidad ya superando esas presiones estaríamos en problemas, ¿no? Claro. Presión y temperatura de diseño es la presión utilizada para el dimensionamiento de los elementos y equipos de generador de vapor, ¿sí? Producción máxima continua es la máxima cantidad de vapor producida por hora en servicio permanente bajo las condiciones de presión y temperaturas nominales de trabajo. Producción de vapor máxima instantánea es la máxima cantidad de vapor producida por hora en un intervalo de tiempo determinado. Producción de vapor mínima es la cantidad de vapor generado por hora en condiciones de combustión estable, ¿sí? A ver, una aclaración a lo que preguntaste vos recién. O sea, ojo, tenemos una presión y temperatura nominal de trabajo, ¿no? La de sellado de timbre es un poco mayor. Ahí la válvula de seguridad se abre para que no... pero igual, no, o sea, no es la presión de trabajo, sino que sigue siendo un poquito mayor. Si llegamos a esa presión es porque estamos en problemas, ¿no? La presión de sellado de timbre. Bien. Vaporización específica es la cantidad de vapor que se produce por hora, en una hora por metro cuadrado de superficie de calefacción. Carga térmica o liberación de calor por volumen del hogar es el cociente entre la cantidad de calor liberada por el combustible y el volumen del hogar. Calor liberado en el hogar por metro cuadrado de superficie es el cociente entre la energía liberada en el hogar y la superficie proyectada de la misma. Absorción máxima de calor en cualquier punto del hogar
es la cantidad de calor absorbida máxima por el agua por metro cuadrado de superficie del hogar. La absorción máxima se produce cerca de los quemadores. Bueno, esas son una serie de definiciones, mucho no hay para decir, pero es lo que dijimos. A ver, ¿cómo se clasifican los generadores de vapor? Fíjense, esto es lo que vamos a ver hoy. Por un lado tenemos los generadores humotubulares y por el otro los acuotubulares, ¿sí? En los humotubulares quiere decir que los humos circulan por los tubos. En los acuotubulares quiere decir que el agua circula por los tubos, ¿sí? Esta es una gran diferenciación, ¿sí? Que hacemos una gran apertura, como vemos acá. Y bueno, después hay una subclasificación de los humotubulares y de los acuotubulares, ¿sí? Los humotubulares, como vemos, pueden ser con hogar interno, que queman fuel oil o gas natural, de fondo seco, fondo húmedo. Los de hogar externo, que queman carbón o combustible celulósico, con grilla o cámara torsional. Y hogar con grilla incorporada, o sea, que queman carbón o combustible celulósico. Y por otro lado tenemos los acuotubulares, que acá también se dividen en los de circulación natural, circulación asistida, paso forzado y combinado, ¿sí? Los de circulación natural vamos a ver que pueden ser calderas o generadores de vapor o calderas autosoportadas, y después colgada y radiante. Y después los de circulación asistida, recuperación y radiante, ¿sí? Y después dentro de autosoportadas, las armadas en taller, tipo A, tipo D, armadas en obra, la B o D, y después la colgada irradiante con haz convectivo, combustible para combustible líquido y gaseoso, y para carbón pulverizado. Sí, pero me interesa primero que tengan en claro que vamos a ver las calderas humotubulares, después las acuotubulares. Cuando entremos en acuotubulares vamos a ver que van a ver las de circulación natural, asistida y paso forzado, ¿sí? Y bueno, y combinado. Estas son las calderas humotubulares, las que, como les dije recién, son las primeras que vamos a ver. Estos generadores de vapor son empleados en el rango de presiones de 5 a 30 kilos por centímetros cuadrados y producciones que van de 1 a 28 toneladas por hora. O sea, estos son los límites de este tipo de calderas, ¿sí? O sea, la presión es hasta 30 kilos por centímetro cuadrado y la producción de vapor máxima es 28 toneladas por hora, ¿sí? Superando esta presión o esta producción de vapor, 28 toneladas por hora, ya tendríamos que entrar en las calderas acuotubulares. ¿Cómo funciona este tipo de caldera humotubular? Fíjense, esto es un recipiente cilíndrico, ¿no? O sea, si uno lo viera en la otra vista, tendría una forma así. ¿Por qué la forma esta circular? Porque es la que tiene mejor resistencia. O sea, la mejor resistencia es la esférica a la presión, ¿no? A la presión interna. Pero bueno, por cuestiones de espacio, se hace cilíndrica y es circular así por una cuestión de resistencia, ¿no? O sea, a las presiones internas. ¿Y cómo funciona esto? Si ustedes se fijan, esto es agua hasta acá está llena de agua. Y por acá hay tubos, por donde acá estaría el quemador, donde se produce la combustión. Entonces acá tenemos un primer paso de los gases, ¿sí? O sea, acá gases, en este caso estaríamos en el primer paso. Acá hay una cámara de retorno, pasa por estos tubos que vemos acá, los humos, los gases, pasan por estos tubos, por el interior, luego pasamos de nuevo por este paquete de tubos que tenemos acá, y acá irá a la chimenea, ¿sí? De esa manera se transfiere el calor entre el agua y los gases estos que estamos quemando, ¿no? Bueno, como dice acá, la caldera humotubular está constituida por un recipiente que contiene agua en ebullición y es atravesada por tubos por el interior de los cuales circulan los gases, producto de la combustión. Bueno, es más o menos lo que yo les acabo de decir, ¿no?
acá seguimos también viendo otro esquema, ¿no? Fíjense que otra vez cómo pasan los gases por el interior de los tubos. Acá va chimenea. Para un mejor intercambio de calor se hacen más de un pasaje de gases. Como vemos en la figura, son 3 pasajes. 1, 2, 3 pasajes de gases. Bueno, como yo les dije antes, la respuesta es cilíndrica para una buena... la envuelta es cilíndrica para una mejor respuesta estructural. Y acá vemos las temperaturas en las distintas zonas de pasaje. Fíjense que hay una zona que la transmisión de calor fundamentalmente es por radiación, que las temperaturas van a rondar entre los 1000 y 1050 grados centígrados, ¿sí? La zona 1 y la zona 2 son temperaturas muy elevadas, acá 900 a 950 grados centígrados. Y después la zona convectiva, que va a ser de 470 a 288 grados centígrados, que corresponden a esta parte, ¿sí? La zona 3, la zona 4, ¿sí? Donde las temperaturas ya son menores, entonces el fenómeno de transmisión de calor rige la convección. Ventajas de la humo tubular. A ver, el agua que se utiliza en los ciclos de vapor es un agua que tiene que estar tratada, ¿sí? Que tiene que tener, hay que extraer todas las sales que tiene el agua, ¿sí? Porque si no va a formar ciertos compuestos que precipitan y forman incrustaciones, y eso hay que evitarlo. Para eso se hace un tratamiento, y entonces el agua tiene que ser un agua tratada donde se eliminan las sales que tiene el agua. Eso hace que el agua sea de alguna forma cara, no es el tratamiento que se le hace al agua, es un tratamiento que tiene su costo. Entonces, cuanto más exigido es ese tratamiento, más caro es. Entonces, como dice acá, en las humotubulares, como el agua está por fuera de los tubos, hay menos exigencias en el tratamiento del agua. Su volante térmico permite un control automático sencillo con buena respuesta a los picos en cuanto a la demanda de vapor. La inversión inicial es comparativamente mucho menor con respecto a la acuotubular. Las mejoras introducidas en este diseño determinaron un aumento considerable de la vida útil y menor costo en mantenimiento de las mismas. Desventajas: baja producción y presión de vapor. Bueno, eso era lo que vimos al principio, ¿no? Cuáles eran los órdenes de magnitud en los cuales se pueden utilizar este tipo de calderas. Imposibilidad de colocar recalentadores, excesivo peso por unidad de vapor generada, tiempo excesivo para alcanzar la máxima producción, imposibilidad de producir variación de carga debido a su gran volumen de agua. Y ahora arrancamos con las calderas acuotubulares, ¿sí? En las acuotubulares el agua circulaba por dentro de los tubos. Ventajas: sin límite de producción de vapor. Pueden alcanzar grandes temperaturas de vapor sobrecalentado y recalentado, bajo peso por unidad de vapor generado, tiempos bajos para alcanzar la máxima potencia, gran flexibilidad para responder a las variaciones de carga debido a su relativa o debido a su cantidad de agua, ¿no? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este tipo de calderas acuotubulares? Fíjense que acá tenemos un tubo, ¿sí? Y acá tenemos otro tubo, ¿sí? Acá lo que tenemos es algo que después vamos a ver que se llama domo. Este tubo recibe el calor, ¿sí?, del hogar, el calor de los quemadores, ¿no? Este tubo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El agua que está acá va a disminuir su densidad, se va a empezar a formar burbujas de vapor. Entonces, como esta densidad del agua es menor que en esta zona, este agua tiende a ascender, ¿sí?, las burbujas de vapor también, a esto que llamamos domo.
por acá el agua tiene más densidad, por lo tanto tiende a descender. Entonces se establece como una circulación, ¿sí? Y acá hay un domo que acá se encarga de separar el líquido que tenemos acá de este vapor. Entonces acá podemos extraer el vapor directamente. Bueno, esto es básicamente cómo funciona la caldera esta acuotubular, como les decía, ¿no? Relación de circulación, acá definimos un parámetro que es la relación entre el peso del agua saturada con respecto al peso del vapor saturado seco, ¿sí? Vamos a ver, ¿se acuerdan que vimos una clasificación dentro de las calderas acuotubulares? Y una era las tipo circulación natural. Lo que vimos recién es una circulación natural. Si a esto le pusieron una bomba acá, es una circulación asistida. En este caso, la circulación es natural. Entonces, en las calderas de circulación natural, esta relación de circulación es de 20 a 16 a 1, mientras que la de circulación asistida es de 4 a 5 a 1, esto era poniéndole una bomba acá, como les decía, y de 1 a 1 en las calderas de paso forzado, que era el otro tipo de caldera que habíamos visto en la clasificación. Circulación de agua a vapor. A ver, acá el tema es el siguiente. Con el aumento de la evaporación en los tubos servidores, la velocidad del fluido sube hasta un punto que las pérdidas de carga por fricción se hacen muy importantes. Pasado dicho punto, la circulación disminuye y a la zona de la izquierda de dicho punto corresponde la zona de trabajo de trabajo de diseño de generador de vapor. Acá lo vemos. A ver, acá es a medida que acá va aumentando la presión, ¿sí? O la presión, y acá estarían las pérdidas. Pero bueno, hay un punto que las pérdidas aumentan muy rápidamente, entonces esta es la curva de respuesta. Entonces de acá para allá es la zona de diseño del generador de vapor, porque las velocidades al ser tan grandes aumentan tanto las pérdidas de carga, ¿no? Pérdidas de presión, que ya esto deja de ser efectivo, ¿sí? Y acá vemos un diagrama que es bastante interesante, que en realidad es la curva de vaporización, pero lo que vemos representado es el gamma, acá podemos la densidad o el peso específico, ¿sí? Si es kilogramo fuerza por metro cúbico sería el peso específico, si fuera gamma, perdón, si fuera kilogramo masa sobre metro cúbico hablaríamos de densidad, pero supongamos que sea el peso específico acá, y acá, o la densidad, es lo mismo eso. Y acá tenemos las presiones, ¿sí? Fíjense, esto, a ver, acá lo que tenemos es el líquido saturado. Y acá tenemos vapor saturado de este lado de la campana. Entonces acá tenemos la diferencia de densidad, ¿sí? Fíjense que a baja presión, las diferencias de densidad son mayores que a alta presión, ¿sí? Entonces, como habíamos explicado recién, el funcionamiento básico de la circulación natural es debido a la diferencia de densidades que tenemos, ¿sí? Si no tenemos diferencia entre las densidades del líquido saturado y el vapor saturado, esto en realidad no habría circulación. Entonces, a ver, hay una zona de circulación natural, como vemos acá, que es aproximadamente hasta los 160 kilos por centímetro cuadrado de presión. O sea, si yo tengo presiones mayores, ya tengo que pasar a la zona de circulación asistida, ¿sí? Y pasando la presión crítica, entraríamos en la zona de paso forzado, ¿sí? Bueno, a medida que va aumentando la presión, la diferencia entre el peso específico entre los tubos de bajada y los ascendentes se hace cada vez menor, y es necesario, para producir la circulación adecuada, aumentar la altura de la caldera para llegar a presiones motrices adecuadas. Bueno, lo que quiero que quede como concepto es hasta cierta presión, como vemos acá, 160 kilos por centímetro cuadrado,
las diferencias entre densidades del líquido saturado y el vapor saturado son suficientes para la circulación natural. Después que pasamos esas presiones, hay que ir pensando en circulación asistida, ¿sí? Circulación natural. Se emplea en los generadores de vapor que trabajan por debajo de los 185 kilos por centímetro cuadrado. Esto es un poco, bueno, algunos fabricantes recomiendan 160 kilos como máximo, ¿no?, por centímetro cuadrado. Esto es un poco lo que vimos en el gráfico anteriormente, ¿sí? Circulación asistida. Trabajan a presión subcrítica y disponen de una bomba para la circulación del agua a vapor, ¿no? Ventajas: es una circulación controlada, mayor libertad en el diseño, en la elección del tamaño y la distribución de los tubos, disminución de las dimensiones gracias a poder controlar la velocidad de circulación, flexibilidad de la operación, calentamientos rápidos, disminución de los periodos de arranque. Desventajas: mayor demanda de energía. ¿Por qué mayor demanda de la energía? Porque necesitamos una bomba y esa bomba hay que alimentarla con electricidad, por ejemplo. Mayor pureza en las características de agua de alimentación. No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, desventajas: requieren también de sistemas automáticos de regulación y control. Y acá vemos los esquemas, ¿sí?, los diferentes esquemas de los distintos tipos de circulación. Fíjense, circulación natural. ¿Está bien? Acá vemos esto que es el domo o cuerpo cilíndrico, como habíamos visto hace un ratito. Acá lo que vemos es el haz evaporante, el que recibe el calor. Acá son los tubos de bajada. Esto es un colector inferior, ¿sí? Acá tenemos la circulación natural. Esto, o sea, al ingreso de la caldera, lo que hay es un economizador, como vemos acá, que es un intercambiador de calor, ¿sí?, que precalienta el agua que va a ingresar a la caldera. A la salida de la caldera, por acá saldría el vapor saturado, va a ir al sobrecalentador, ¿sí? Pero esta es la base de la circulación natural, o el esquema. Acá vemos la circulación asistida. Fíjense que se agrega acá una bomba de circulación para que se produzca una circulación asistida. Y después lo que vemos acá es el paso forzado. El paso forzado consiste en... fíjense que, a ver, para que se forme el vapor saturado, lo que tengo que hacer acá, por ejemplo, en la de circulación natural, es, se forma vapor, ¿sí?, y necesito este cuerpo cilíndrico o domo, como les decía recién, que me separe el vapor del líquido, ¿sí? O sea, voy a necesitar, cuando trabajo a presiones abajo de la crítica, un domo, un separador de líquido a vapor, ¿sí?, lo mismo que acá. El paso forzado consiste en lo siguiente. Fíjense, si nosotros trabajamos a presiones sobre la crítica, o sea, supercrítica, acuérdense que pasamos directamente de líquido a vapor si trabajamos a presiones sobre la crítica, o sea, supercríticas. Entonces acá tenemos una bomba de alimentación, ¿sí?, que aumentamos la presión sobre la crítica. Entonces, ¿qué va a pasar? Calentamos, acá hay una serie de intercambios de calor, calentamos y llega un momento que el agua líquida pasa directamente a vapor, ¿sí? Entonces acá en la entrada tenemos líquido y a la salida directamente tenemos vapor sobrecalentado, ¿sí? Bueno, y este sería una combinación, ¿sí?, una circulación combinada. Acá lo que vamos a ver son calderas acotubulares, los distintos tipos.
Vamos a ver primero la tipo D. ¿Se acuerdan? Habíamos visto una clasificación. Esta caldera tipo D es para producciones entre 10 y 260 toneladas por hora. Temperatura del vapor saturado 310 grados centígrados y presiones hasta 110 kilos por centímetro cuadrado. Esto me está diciendo que vamos a tener una circulación natural. Fíjense cómo es la forma, ¿no?, de la caldera. Acá está el hogar, esto que está acá, este es el quemador. Estos son todos tubos por donde circula el agua. Y este que está acá arriba es el domo, esto que vemos acá. Presión positiva, ¿sí? Esto tiene que ver con la presión que tienen los gases. El combustible puede ser gaseoso o líquido. Generalmente son montadas en fábricas. 2 domos y tubos verticales. Bueno, el domo siempre es el de acá arriba. Sobrecalentador combinado radiante convectivo. ¿Sí? El sobrecalentador, recuerdan lo que era, ¿no? A la salida del vapor saturado, a la salida del domo voy a tener vapor saturado. Si lo mando a un intercambiador de calor que llamamos sobrecalentador, vamos a sobrecalentar el vapor. Este dice que es combinado radiante convectivo, que tiene que ver con el tipo de transferencia de calor que recibe. Los quemadores se ubican en el frente de la caldera, máximo 2. Acá habíamos visto que acá estaba el quemador. Y acá vemos un esquema de una caldera para que se vean en realidad las dimensiones. Este es el domo. Esto que está acá abajo sería un colector inferior, ¿sí? Y esta es la forma tipo D, por eso se llama D. Ahora vemos la caldera tipo B, ¿sí? Acá fíjense la capacidad, que va de 60 toneladas por hora a 500 toneladas por hora, y presiones hasta 130 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Temperatura del vapor sobrecalentado hasta 540 grados centígrados. La circulación es natural, provista de diafragmas transversales. Esto es diafragma, se recibe, ¿no? Combustible sólido, líquido o gaseoso, el que se puede usar. Combustión a presión, otra vez, acá tiene que ver con esto de los gases, a qué presiones se encuentran. Los gases que circulan por acá es levemente mayor que la presión atmosférica, eso es lo que quiere decir. Quemadores frontales, cantidades 4, 6 u 8, estos son los quemadores. Sobrecalentador radiante convectivo, el sobrecalentador es esto que vemos acá. Y diseño modular, ¿sí? Fíjense que acá vienen los gases y recorren, primero atacan el sobrecalentador y después atacan toda esta parte y le transmiten el calor, ¿sí? A los tubos, que estos son todos tubos, este es el domo, son todos tubos llenos de agua, ¿no? Bueno, acá se ve un esquema también de una caldera. Esto que está acá es el calentador de aire, es un equipo que en definitiva lo que hace es precalentar el aire que va a entrar, que se va a utilizar para la combustión, ¿sí? O sea, con los gases que salen por acá, que están calientes, precalentamos el aire que ingresa por acá. El aire ingresa por acá, va a los quemadores, ¿sí? Y después recorre toda esta zona y vuelve a salir por acá. Entonces esto que está acá es un intercambiador de calor, que en este caso después lo vamos a ver que cómo funciona, ¿no? Este calentador de aire, y después los gases irán a la chimenea, ¿no? Caldera radiante, generalidades, transferencia de energía radiante, ¿no? O sea, mayormente la transmisión de calor es por radiación. Son utilizadas fundamentalmente en la generación de energía eléctrica. Requiere de economizadores y calentadores de aire. Esto, como les decía, son equipos adicionales que son intercambiadores de calor que me permiten recuperar calor, ¿sí? El montaje de este tipo de calderas es en obra. Son de tipo colgante,
hogar constituido por paredes de agua. Paredes de agua se refiere a que los tubos están formando las paredes de la caldera, ¿sí? Pero son los tubos llenos de agua, ¿no? Y la circulación es del tipo natural. Dice, ¿por qué dice tipo colgante? Las calderas pueden ser autosoportadas o ya por su tamaño necesitan una estructura de soporte para que queden colgadas, ¿sí? Valores aproximados, producción de vapor de 135 a 3.000 toneladas por hora, presión de vapor de 100 a 180 atmósferas absoluta, es 180 ATA, temperatura de vapor sobrecalentado y recalentado 545 grados centígrados, tipos de combustión, de combustibles, carbón pulverizado, fuel oil y gas natural, tiro balanceado forzado, esto tiene que ver otra vez cómo circulan los gases, que después lo vamos a ver, y los quemadores pueden ser fijos o regulables, y el sobrecalentador radiante convectivo. A ver, un minuto. Bueno, caldera radiante para combustible líquido y gaseoso, ¿sí? O sea, la caldera radiante, en el caso que se utilice combustible líquido y gaseoso, flujo de aire y de gases. El aire proveniente de los ventiladores de tiro forzado. A ver, hay unos ventiladores que son los encargados de mover todos los gases, ¿no? Y como dice acá, el aire proveniente de los ventiladores de tiro forzado es calentado en los calentadores de aire. Yo ya les dije lo que eran los calentadores de aire, que son intercambiadores de calor. Y distribuida la caja de aire de los quemadores. Los gases calientes provenientes del hogar pasan por las secciones del sobrecalentador y recalentador, economizador, saliendo finalmente hacia el precalentador de aire. Después, por un lado tenemos el flujo de aire y gases, ¿sí? O sea, el aire entra a través del ventilador de tiro forzado. Este es el intercambiador de calor que llamamos calentador de aire que tenemos acá. Entonces ¿cómo se llama? Ese aire va a la caja de quemadores, ese se utiliza para la combustión, se producen los gases estos calientes y que van a pasar por el sobrecalentador, el recalentador, economizador. El economizador es otro intercambiador de calor que precalienta el agua y sale finalmente por el precalentador de aire nuevamente, los gases, y después van a la chimenea. Y después lo que tenemos es el flujo de agua y vapor. El agua de alimentación ingresa al economizador. El economizador, otra vez, acá precalentamos ese agua, fluye a través de él, descargando al domo de vapor. Por circulación natural, el agua fluye hacia abajo por los tubos de bajada, como habíamos visto, para descargar en los colectores inferiores de la caldera. El flujo entonces asciende a través de los tubos del hogar. La mezcla de agua-vapor es separada en el domo por medio de separadores ciclónicos. El vapor es luego purificado por los lavadores primarios y secundarios. Después vamos a ver bien cómo funciona el domo para poder separar el vapor saturado, terminar de separar bien el vapor saturado del líquido saturado. Pero como vemos, hay un circuito que corresponde al circuito de aire y gases y el otro al que tiene que ver con el circuito del lado de agua, ¿no? Caldera radiante para carbón pulverizado. O sea, vimos recién, esta es, o sea, depende del combustible, no son idénticas, no son iguales las calderas. Depende si es líquido o gaseoso el combustible o si es carbón, porque quemar carbón tiene una alta emisividad del carbón. Entonces, debido a la alta emisividad, requiere que la caldera sea construida de otra manera, ¿sí? O sea, cuando tenemos alta emisividad, se refiere a que vamos a tener, o sea, vamos a tener, ¿se acuerdan cuando vimos la fórmula de Stefan Boltzmann? Que esa correspondía a la transmisión de calor por radiación, que uno de los coeficientes que intervenía era el coeficiente de emisividad. Bueno, a eso se refiere con su alta emisividad, ¿no?, que tiene el carbón. Se las diseña para utilizar carbón pulverizado, dado que el carbón es un combustible que libera calor radiante debido a su alta emisividad. El hogar de estas calderas requiere una mayor superficie de paredes de agua,
Eso es para que estén mirando a la llama de carbón, ¿sí? Lo que a su vez implica un mayor volumen del horno comparado con las unidades que queman fuel oil o gas natural. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía. El diseño cambia dependiendo del combustible. Entonces el hogar va a ser mayor debido a la alta emisividad que tiene el carbón. Flujo de combustible, bueno, acá el flujo de combustible, aparte, a ver, en este tipo de caldera tenemos el flujo de combustible, aparte del de aire y gases, y el flujo de vapor. El carbón en bruto se descarga en los alimentadores hacia los pulverizadores. A ver, el carbón, para poder quemarse, debe ser pulverizado, por eso acá hay un flujo de combustible, ¿no? Después el flujo de aire y gases va a ser similar, ¿no?, a lo que vimos antes. El aire proveniente de los ventiladores de tiro forzados se calienta en el calentador de aire. Luego es conducido a los quemadores. Los gases calientes provenientes del hogar pasan a través del sobrecalentador, del recalentador y el economizador, y finalmente hacia los calentadores de aire, para luego ser expulsados por la chimenea, ¿sí? Después tenemos el flujo de agua a vapor. El agua ingresa primero al economizador, luego se dirige al domo y baja por los caños de bajada y se produce una circulación natural, luego atraviesa los sobrecalentadores, la turbina de alta vuelve y va al recalentador, ¿sí? Bueno, acá vemos una caldera, aparte de las de carbón, acá tienen una grilla para recoger las cenizas, ¿sí? Esta es para quemar residuos, residuos, semillas o lo que fuera, cáscara, fibra. Perdón, no semilla, cáscara de semilla. Calderas de circulación asistida. Bueno, recuerden que cuando superábamos cierta presión era necesario la circulación asistida, ¿está bien? Estas calderas trabajan a presión subcrítica y para lograr la circulación requieren de una bomba. En las calderas de circulación natural la cantidad de agua circulada es aproximadamente 20 veces mayor a la evaporada. Esta relación con una bomba pasa de 20 a 1 a 4 o 3 a 1, ¿sí? Lo que acelera el proceso de arranque, por supuesto. Caldera colgante radiante de circulación asistida, ¿sí? O sea, acá tenemos un tipo de caldera que es radiante, que está colgada también, pero con circulación asistida. Es utilizada exclusivamente para la generación de energía eléctrica. Este tipo de caldera se emplea a partir de 162 kilos por centímetro cuadrado de presión, ¿sí? Caldera de recuperación. ¿Qué es la caldera de recuperación? Bueno, a ver, son calderetas que se utilizan cuando tenemos gases disponibles a ciertas temperaturas que provienen de, por ejemplo, turbinas de gas, motores diésel, como dice acá, altos hornos. Esos gases calientes, en cambio largarlos directamente a la atmósfera, se aprovechan esos gases calientes, ¿sí?, para generar vapor en una caldereta de este tipo que se llaman calderetas de recuperación, ¿sí? Y acá pasamos a las calderas de paso forzado. Esto es lo que yo les decía previamente. Acuérdense cuando vimos vapores que teníamos la campana de vaporización. Si estamos adentro de la campana, a presión constante pasa esto, ¿no? Esta zona, si estamos adentro de la campana, abajo de la presión crítica, esta sería la presión crítica, tenemos una zona de vaporización, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo supero, esta sería la presión crítica, lo que pasaba era esto. Directamente pasábamos de líquido saturado, de líquido a vapor. Eso pasa cuando supero la presión crítica, ¿sí? Entonces acá aparece el concepto de la caldera de paso forzado. Si ustedes se fijan, acá tengo una agua de alimentación, una bomba de alimentación. Supongamos que supero la presión crítica,
Bueno, pasa por una superficie de calefacción, ¿sí? Acá esto es un intercambiador de calor, le entrego calor, entonces a medida que voy calentando ese agua, va a llegar un momento que pasa de líquido a vapor directamente y lo que sacamos acá es vapor sobrecalentado, ¿no? Acá tengo un sobrecalentador. Bueno, como dice acá, este tipo de unidades se llama de un solo paso o tubo continuo. En ella se obliga al agua a fluir a través del circuito de vapor en la dirección deseada, independientemente del grado aplicado. Su principio es el siguiente: el fluido de trabajo agua es bombeado dentro de la unidad en el estado líquido, o sea, acá tengo líquido, pasando secuencialmente a través de la superficie de calefacción, donde se convierte en vapor a medida que absorbe el calor, saliendo de la unidad como vapor sobrecalentado a la temperatura necesaria, ¿no? De acuerdo a lo anterior, puede inferirse que no existe recirculación del fluido, o sea, acá no tenemos domo, y por esta razón no es necesario el domo. Ventajas del paso forzado. Circulación real. El generador no está sujeto a la inestabilidad y dificultades que presenta la circulación natural en altas presiones. Es de construcción compacta, o sea que va a tener tubos más pequeños, de peso ligero, con menor volumen, mejor disposición de las superficies de calefacción y la posibilidad de cargas intensas del hogar reducen al mínimo el espacio de montaje. O sea, más compacta, eso es lo que me está diciendo. Bueno, se reduce el tiempo de montaje, ¿no? Flexibilidad en la operación permite un calentamiento rápido, cambios repentinos en la carga y el enfriamiento en periodos de tiempo corto. Factor de seguridad mejorado: el menor diámetro y peso de los desbordes reduce los esfuerzos. Circulación efectiva durante el periodo de arranque que da una protección adicional, eliminando zonas calientes y frías. Y desventajas: la demanda de mayor trabajo de la bomba incrementa el consumo. Sí, el consumo, vamos a tener una bomba que consume más energía que en los casos anteriores. Necesidad indispensable de circuitos de control. Debido al pequeño diámetro de los tubos, es necesario para evitar adherencias, esto es lo que les decía del agua, las incrustaciones y demás. Esas incrustaciones se adhieren a las paredes, por lo cual se exige una alta pureza del agua de alimentación, ¿sí? Porque vamos a tener tubos más pequeños, entonces es necesario una alta pureza del agua de alimentación. Necesita de un sistema de control muy sensible y totalmente automático, tanto para el suministro de combustible, aire y agua. Y acá vemos distintos tipos de calderas de este tipo que trabajan de paso forzado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el tipo Benson, la caldera tipo Benson, ingresa el agua acá con un economizador que precalienta el agua. Si el agua ingresa en estado líquido, tenemos otro intercambiador de calor, ¿sí? Por acá sale el intercambiador de calor que se llama generador primario, generador secundario. De acá sale el agua vaporizada, va al sobrecalentador y acá sale el vapor sobrecalentado. Como vemos acá no está el domo. Esta construcción utilizaba el hecho que por encima de la presión crítica el agua pasa de forma inmediata al estado de vapor seco. ¿Sí? Lo que hablábamos recién, ¿no? Si trabajamos arriba de la presión crítica, aprovecha ese fenómeno. De esta manera se podría sortear el grado intermedio de doble fase de la evaporación sin renunciar al domo, que es lo que acabamos de decir. Bueno, acá tenemos la tipo Sulzer, que es similar a un economizador, un generador de calor, y hay un botellón de arranque, ¿sí? Que se utiliza para el arranque y después va al sobrecalentador. Y después tenemos la rancing, ¿sí? La otra caldera que es de tubo continuo, ¿sí? Acá también es similar a las anteriores del elevador, pero está formado por dos ascendentes, el general de pequeña inclinación instalada para superficies en su interior al efecto de aumentar la rapidez del flujo. Existen de dos tipos, con y sin botellón conservador,
como así también los diseños en domo separador de superficie de evaporación extra. Bien, hasta acá hicimos un pantallazo de lo que tiene que ver con los generadores de vapor. Ahora lo que vamos a ver es, o nos vamos a meter más que nada en los elementos constituyentes del generador de vapor. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el generador de vapor? ¿Sí? Bueno, acá vemos un esquema de un generador de vapor. Fíjense, por acá ingresa este tipo de generador de vapor, ingresa el aire. Esto que está acá es un intercalentador de aire, esto que vemos acá. Por afuera de los tubos, estos son tubos. Por afuera de los tubos circula el aire. Y por dentro de los tubos también vienen los gases, están calientes. Por dentro de los tubos circulan los gases. Y acá se intercambia el calor. Esto que está acá es el calentador de aire, es un intercambio de calor. Pasa el aire se calienta, irá a la zona de quemadores, se produce la combustión. Acá tenemos gases calientes. Los gases calientes primero pasan por el sobrecalentador, este sería el sobrecalentador, después atacan los ácidos evaporantes y luego vuelven a salir por acá. Sí. Acá van a la chimenea. Acá tenemos el domo, donde se separa el vapor saturado, el dióxido saturado, del vapor saturado va a pasar al sobrecalentador, y el sobrecalentador irá a la turbina, ¿no? Sí, tiene. Bueno, economizador. ¿Qué es el economizador? El economizador básicamente es un intercambio de calor que se utiliza para calentar el agua que va a ingresar en el generador de vapor. ¿Sí? Bueno, como dice acá, absorbe el calor sensible de los gases de combustión para entregarse al agua de alimentación antes que ingrese a la caldera. O sea, todo eso se traduce, esos intercambiadores de calor que estamos calculando, tanto el economizador como el calor de aire, lo que buscan es recuperar el calor que tienen los gases antes de cargar a la chimenea. Entonces, esa es la ventaja de ese calor. En definitiva, lo que estamos haciendo es calentando, en este caso, agua. ¿Y qué estamos haciendo? Mejorando el rendimiento del generador de vapor. ¿Sí? La transmisión de calor, fíjense que acá las temperaturas son bajas, o sea que en definitiva la transferencia de calor acá básicamente es por convección. Hay dos tipos, o podemos dividirlo en dos tipos. Uno son los integrales. Este sería el economizador integral, que tienen dos colectores, los tubos son verticales, y fíjense, los gases entran por acá, y el agua ingresa por acá. ¿Sí? Se busca acá que sea en contracorriente, o lo más parecido a la contracorriente de la circulación, porque los gases circulan en este sentido, mientras que el agua en este sentido que está acá. Entonces, como les decía, en este tipo de economizador, el integral, tenemos dos colectores unidos por estos tubos, donde circula el agua, donde ingresa el agua por acá y los gases por acá afuera calientan el agua. ¿Sí? El otro tipo de colector, economizador, es el adyacente, que sería este que vemos acá, que vemos un tubo por donde acá está la entrada de agua, por acá circula el agua, por acá está la salida y por acá vienen los gases. Entonces estos gases calientan el agua. Y acá tenemos el diagrama temperatura superficie. Fíjense que acá tenemos, ¿se acuerdan? Esto lo habíamos visto cuando vimos transmisión de calor. El diagrama temperatura superficie, donde acá vemos el diagrama, o sea, cómo varía la temperatura de los gases y la del agua. ¿Sí? Y este es para el caso de contracorriente, ¿no? Bueno, esta es la forma de calcular la superficie de calefacción. ¿Sí? Por un lado tenemos, esto sería el flujo másico por delta H, es la cantidad de calor que podemos calcular a través del primer principio. Y esto deviene, esta parte de acá, deviene de las ecuaciones de transmisión de calor. Donde acá, esto también es calor, ¿no?
K es el coeficiente de transmisión de calor total, delta Tm es la media temperatura logarítmica, ¿sí? El delta de temperatura logarítmica, y S es la superficie de calefacción. El domo, hablamos bastante del domo. Bueno, el vapor generado en una caldera a presión subcrítica está íntimamente mezclado con grandes cantidades de agua en circulación. Antes que el vapor deje la caldera e ingrese al sobrecalentador, debe separarse el líquido del vapor saturado, ¿sí? Calidad en el vapor saturado se define por su contenido de humedad. Pureza en el vapor saturado se define por el contenido de sólidos. ¿Cuáles son las funciones del domo? Separar el vapor de la mezcla agua-vapor que ingresa al mismo. ¿Sí? Esa es la función primordial. Además, sirve para alojar los equipos destinados a la purificación del vapor. Dimensiones depende del espacio necesario para ubicar el equipamiento de separación y purificación del vapor. El diámetro y longitud del mismo deben ser suficientes como para permitir el acceso para la instalación y la inspección de los internos, y depende en general del ancho del horno. Internos del domo, factores que afectan la separación del agua del vapor, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que afectan la separación de agua a vapor? Primero, la densidad del agua con respecto a la del vapor, la pérdida de carga en los internos, la disposición de los circuitos de llegada y de salida, la masa de agua y vapor a ser separados, la viscosidad, la tensión superficial y otros factores afectados por la presión, ¿no? Nivel de agua en el domo y concentración de sólidos en el agua. Etapas de separación. La separación la dividimos en primaria, secundaria y después hay un secado, ¿sí? Separación primaria y secundaria. Reduce el contenido de agua existente en el vapor para el eficiente funcionamiento del secador de la etapa final. Se utilizan placas deflectoras, bancos de pantallas, conjuntos de placas plegadas, curvadas y dispositivos que utilizan la aceleración radial del agua proveniente del vapor. Las placas deflectoras normalmente se utilizan para cambiar o invertir el sentido del flujo a los efectos de ayudar debido al impacto o la separación por gravedad o primaria en el espacio libre del domo. A ver, fíjense que lo que buscamos es que el vapor que va a salir por acá sea un vapor saturado que esté seco. Entonces, va a haber distintos dispositivos que van a lograr que si ese vapor sale con algún arrastre de agua, busque separarlo. Entonces, como dice acá, se utilizan placas deflectoras, como en este caso, ¿no? O sea, fíjense que el vapor de agua sube, se arrastra alguna partícula de agua, choca acá, y la partícula de agua bajaría, la partícula de líquido, mejor dicho, bajaría saliendo el vapor por acá, ¿sí? Después dice, esos serían placas deflectoras, bancos de pantallas como estas, las que vemos acá, que esas pantallas, el vapor o una pantalla podría ser acá, al tocar el agua, el vapor con el líquido, atraparían el líquido y lo único que dejan atravesar es el vapor seco, ¿no? Y después hay unos separadores ciclónicos, que son estos que vemos acá, estos separadores ciclónicos, que debido a su forma hace que el vapor con el líquido circule con una forma de helicoide, como vemos acá el esquema. Entonces, por fuerza centrífuga, las gotitas quedarían pegadas en las paredes del separador y luego bajarían, ¿no? Los secadores eliminan la humedad residual del vapor, son espacios corrugados, placas corrugadas, curvadas, pantallas, planchuelas de alambre cuadriculado, acá lo vemos, ¿no? Esto que estaría acá sería un secador, ¿sí? Bueno, materiales, repito, espacios corrugados, o sea, placas curvadas, pantallas, planchuelas, alambre cuadriculado. Se diseñan para una velocidad baja de deposición, están diseñados con un largo área, con un gran área, ¿no?, de superficie.
sobre las cuales pueden depositarse el líquido y de las cuales drenarse por gravedad. Otras cañerías internas del domo son las líneas de agua de alimentación, inyección química para todo lo que tiene que ver con el tratamiento de agua y la purga continua, ¿sí? Acá lo vemos el domo. Fíjense que acá vemos los distintos, acá se ve el separador ciclónico, ¿ven? Lo que yo les decía, tienen una forma de helicoide, entonces el agua se acelera por fuerza centrífuga y se pega el agua, el líquido, ¿no? Se pega a las paredes. Bueno, después saldrá por acá, ven que estas placas en realidad lo que hacen es atrapar las pequeñas partículas de líquido que puedan quedar, y acá estarían también estas placas de alambre cuadriculado, como vemos acá, terminando de atrapar todas las partículas de agua líquida que pueden llegar a quedar, ¿sí? Para que después acá salga un vapor saturado seco. Paredes de agua. Esto es lo que habíamos visto antes. Las paredes de agua. Lo que les decía de las paredes de agua, en realidad son tubos por donde circula agua, ¿sí? Entonces, como dice acá, mejoran el rendimiento total del generador de vapor al minimizar las pérdidas de calor al exterior del hogar. Acá vemos pared de hogar con mampostería, o sea, acá tenemos una aislación térmica y acá vemos los tubos, ¿sí? Por donde circula el agua, que vemos que están bastante separados los tubos. Acá tenemos los tubos que están prácticamente uno al lado del otro, ¿sí? Y acá llamamos paredes de hogar con tubos tangentes, porque están casi tocando uno al lado del otro, ¿no? Este es también similar al anterior, pero todavía está más cerca uno del otro de los tubos. Y acá se realiza, los tubos están unidos por medio de una aleta, como vemos acá, ¿sí? O directamente el tubo se conforma con la aleta esta y se suelda, o directamente se coloca una planchuela acá y se sueldan como vemos acá, ¿no? O sea, tenemos las dos posibilidades. El tubo se hace con esta forma. Y después viene el otro tubo, y se suelda. O una forma más fácil, porque los tubos, esto se habría que conformarlo con esta forma. Una forma más simple sería utilizar una planchuela y se suelda. Entonces acá ponemos hogar, o sea, pared de hogar con tubos aletados sería. Sobrecalentador y recalentador. Las funciones. El sobrecalentador, ya sabemos lo que es, ¿no? El sobrecalentador. El sobrecalentador, la función es elevar la temperatura del vapor por encima del nivel de saturación. Dado que el vapor ingresa en el sobrecalentador esencialmente seco, la posterior absorción del calor sensible incrementa su temperatura, ¿no? El recalentador recibe el vapor sobrecalentado, el cual ha sido parcialmente expandido a través de la turbina. Su función es la de volver a calentar el vapor a la temperatura de diseño, ¿no? Acuérdense que cuando vimos el ciclo, teníamos que esto era así, ¿no? El ciclo de vapor. Ahí teníamos, esta parte era el sobrecalentamiento, turbina de alta presión, recalentamiento, y después teníamos esto vendría ahí más o menos. Esto que está acá, esto era el sobrecalentamiento y esto era el recalentamiento. Acá teníamos la turbina, ¿no? ¿Está bien? Turbina de alta presión es esta. O sea, acá, fíjense que acá estaría saliendo del domo. Acá entraría en el sobrecalentador. ¿Sí? Salimos con un vapor saturado, entramos al sobrecalentador, le entregamos calor y obtenemos vapor sobrecalentado. Se expande la turbina de alta presión
y vuelve al recalentador y lo que hacemos es un recalentamiento, ¿sí? Ventajas. Ventajas es una ganancia termodinámica, ¿sí?, que se observa con respecto al ciclo de Rankine, mejorar la eficiencia de la turbina como principal resultado de la reducción de la humedad, ¿no? Porque si no, fíjense que si no tuviéramos sobrecalentamiento y recalentamiento intermedio, saldríamos acá con un título que no sería adecuado para la turbina en algunos casos, ¿no? Materiales del sobrecalentador y del recalentador. Factores que determinan la elección de los materiales. La resistencia a la oxidación, la tensión máxima admisible y la economía, ¿sí? Entonces, a ver, tensión máxima admisible estaría relacionado con la capacidad estructural resistente que tiene el material, ¿no? Fíjense que los materiales, el sobrecalentador y el recalentador van a ser elementos que están sometidos a una presión interna, ¿sí?, que tienen que resistir esa presión interna. Por eso es importante tener en cuenta la tensión máxima admisible, porque además del cálculo térmico hay que hacer un cálculo estructural, ¿sí? Y después considerar que la resistencia a la oxidación y que tengan un costo razonable. Entonces se utilizan aleaciones especiales cuando se pretende elevar considerablemente la temperatura del sobrecalentamiento, ¿sí? O sea, aparte acá hay que tener en cuenta que no solamente, a ver, por un lado está sometido a presiones elevadas y hay que hacer un cálculo estructural, pero además hay que considerar que están sometidos a temperaturas también elevadas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, cuando tenemos temperaturas muy elevadas, se utilizan aleaciones especiales, como tenemos acá, y aceros al carbono son usados por razones económicas. Tipos de sobrecalentador y recalentador. Acuérdense que vimos el sobrecalentador radiante convectivo, que en varias de las calderas. Ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Los tipos. El convectivo, requerimientos de vapor con temperaturas relativamente bajas. La absorción de calor se incrementa con el aumento de la carga de la caldera, ¿sí? A ver, y después tenemos, ahora lo vamos a repasar esto. Circulación de vapor en contracorriente, el convectivo. Y el radiante, requerimientos de vapor con temperaturas relativamente altas. La curva de comportamiento del sobrecalentador en función de la carga tiene pendiente negativa. A esto se refiere. Ahora vamos a ver bien qué. Circulación vapor-agua a corrientes paralelas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. A ver, de acuerdo al tipo de transmisión de calor que tenemos, el sobrecalentador o el recalentador puede ser convectivo o radiante. Vamos a hablar del sobrecalentador. El sobrecalentador puede ser convectivo o radiante, ¿sí? En el caso que sea convectivo, a medida que aumenta la carga de la caldera, ¿sí?, a medida que aumenta la carga en la caldera, si el sobrecalentador es convectivo, estamos acá, la temperatura va a ir subiendo. Y esto tiene que ver porque a medida que aumenta la carga en la caldera, va aumentando la velocidad de circulación tanto de los gases como la del agua que circula, ¿sí?, por el sobrecalentador, y eso hace que al aumentar la velocidad aumente el coeficiente de transmisión de calor. Al aumentar el coeficiente de transmisión de calor hace que aumenta la temperatura del vapor, ¿sí? O sea que si tenemos un sobrecalentador convectivo, a medida que aumenta la carga de la caldera, la temperatura del vapor va a ir aumentando. En el sobrecalentador radiante pasa lo contrario. A medida que aumenta la carga de la caldera, la temperatura del vapor va disminuyendo. Entonces, se utiliza la combinación de ambos, o sea, una combinación en serie. ¿Para qué? Porque si los utilizo en serie, como fíjense que uno a medida que aumenta la carga, la temperatura sube, y en el otro, como a medida que aumenta la carga, la temperatura disminuye, la utilización en serie da una respuesta plana. Bueno, no sería exactamente como esta, pero tendería a dar una respuesta plana,
y de alguna forma equilibrar, ¿sí? Las temperaturas de salida y con eso mejorar las condiciones de funcionamiento, ¿no? Entonces, para eso se utiliza la combinación en serie. Por eso hablábamos de sobrecalentador radiante convectivo, ¿no? Después, en el convectivo, en el convectivo se utiliza gases en contracorriente porque se aprovecha mejor. Cuando hablábamos de contracorriente, aprovechábamos mejor la transferencia de energía. Mientras que en el radiante, esas corrientes paralelas, ¿para qué? Para controlar la temperatura, porque fíjense que el radiante va a trabajar a temperaturas muy elevadas, por lo tanto, acuérdense que en el radiante, en el corrientes paralelas, este de acá, el de corrientes paralelas era así, el diagrama temperatura-superficie. Este era el temperatura-superficie. Entonces, esta sería, la de arriba sería la temperatura de los gases, esta de acá, y esta es la temperatura del agua o del vapor. Entonces esta temperatura siempre va a ser menor que esta, ¿sí? Por eso acá utilizamos el de corrientes paralelas, por un tema de temperaturas elevadas. Materiales para el sobrecalentador y recalentador. Oh, esto ya lo vimos, ¿no? Bueno, control de la temperatura en el generador de vapor. ¿Qué pasa? El generador de vapor es necesario mantener una temperatura adecuada. Para eso hay distintos tipos de sistemas. Dentro de estos tipos de sistemas vamos a ver primero el sistema de gobernabilidad del fuego, ¿sí? Este sistema de gobernabilidad del fuego, como lo dice su nombre, tiene que ver con los quemadores, ¿no? ¿Qué hacemos con los quemadores? Entonces, una posibilidad es colocar o retirar del servicio distintos quemadores, ¿no? O sea, ponemos a funcionar más o menos quemadores. Y la otra es modificar la inclinación de los quemadores. Fíjense como vemos acá, no sé si se llegan a ver, estos son los quemadores, ¿sí? Acá están inclinados hacia abajo los quemadores, esto es la bola de fuego. Fíjense que acá están prácticamente horizontales, o sea que yo modifico la posición de la bola de fuego. Entonces acá están para arriba. Entonces al modificar la posición de la bola de fuego, yo modifico el perfil de transferencia de calor en el generador de vapor, ¿no? Entonces acá, por gobernabilidad del fuego, tenemos dos posibilidades. Retirar o agregar quemadores, ¿sí?, en funcionamiento, o modificar la inclinación de los mismos. Esas son las dos posibilidades. La otra posibilidad es atemperación, ¿sí? Para controlar la temperatura, la otra posibilidad es la atemperación, que puede ser contacto directo, compuesto por una superficie de intercambio de calor, indirecto, ¿no? Contacto indirecto, que es el primero, compuesto por una superficie de intercambio de calor, o sea, es un intercambio de calor. Eso sería el contacto indirecto. Y después de contacto directo o mezcla, este tipo es el más utilizado y consiste en la inyección directa, ¿sí? Ven, por acá circula el vapor, acá inyectamos agua, ¿sí? Como dice acá, inyectamos agua con menor temperatura. Entonces acá lo que hacemos, por supuesto acá hay un protector, bueno, acá lo dice, ¿no? Por el casquillo de protección térmica, por el choque térmico que existe. Entonces con la mezcla logramos controlar las temperaturas, ¿sí? Con la mezcla de agua. Otro tipo de control de temperatura es por medio de la recirculación de gases, ¿sí?, que depende de la cantidad y el lugar de reinyección de los gases. A ver, los gases, fíjense que acá tenemos el horno, pasa toda la superficie de calefacción necesarias, y por acá extraemos una cantidad de gases. Depende de dónde reinyectemos. Acá está reinyectado en la base del horno y acá está reinyectado en una parte alta del horno. Depende de dónde reinyectemos los gases, nos va a dar una respuesta distinta, como vemos acá. Fíjense cómo reinyectando en la parte baja del horno, ¿qué pasa en el horno? ¿Qué pasa en el sobrecalentador secundario? Sí, pero fíjense que, por ejemplo, en el horno
reinyectando en la parte baja y en la parte alta, si comparamos, la respuesta es distinta, ¿sí? En los sobrecalentadores también. O sea, todo depende de dónde reinyectemos, podemos modificar el perfil de temperaturas que hay en el horno, ¿sí? Otra posibilidad es por medio de derivación en bypass, ¿sí? O sea, si directamente los gases, si queremos controlar la temperatura, derivamos parte de los gases, en cambio de hacerlos pasar por determinada superficie de calefacción, y después otra forma es controlando a través del exceso de aire. Gases de combustión. Ahora, lo que yo les decía, esto tiene que ver con el circuito lado gases. A ver, ahora tenemos que ver qué pasa con los gases, ¿no? Todo el tema de los gases tienen que circular a través de todo el generador de vapor, ¿sí? Para eso podemos tener distintas formas para que estos gases circulen. Una forma es el tiro natural, ¿sí? Para el tiro natural, por supuesto, no vamos a tener elementos auxiliares como ventiladores para que se produzca la circulación de los gases, ¿está bien? Y esto va a depender de las temperaturas, ¿sí? La temperatura entre los gases y la temperatura del aire. Que tiene, como vemos acá, ¿no? El gamma, o sea, va a depender también de la densidad de los gases y del aire, ¿no? Para que la combustión se realice de una manera continua, es necesario asegurar un aporte de aire y evacuar los gases producidos por la combustión. Bueno, el primer término corresponde a la presión motriz producida por el tiro natural y es igual al segundo, que representan las pérdidas totales del circuito. Cuando el tiro natural no es suficiente para asegurar un caudal de aire para la combustión, pues la suma de pérdidas de carga es muy grande, es necesario prolongar la altura de la chimenea o más corriente agregada al circuito, un ventilador de tiro forzado e inducido. A ver, esto pasa lo siguiente. En mecánica de los fluidos, ustedes saben que los fluidos, cuando se desplazan a través de una tubería o de distintos elementos, porque acá los gases tienen que atravesar los sobrecalentadores, el economizador, calentador de aire, de la chimenea. Al ir atravesando todos esos dispositivos hay una pérdida de carga, ¿sí? Si esa fuerza motriz, ¿sí?, que se genera debido al tiro natural no es suficiente, los gases no van a poder salir. Entonces no vamos a tener la circulación necesaria y por eso ahí aparece el tema de los ventiladores, como dice acá, de tiro forzado o de tiro inducido. Tiraje mecánico. Las dos formas constructivas de fabricación de los hogares de una caldera se realizan para trabajar con presión menor a la atmosférica o levemente mayor. En el segundo caso se dice que el hogar trabaja presurizado. Entonces vamos a ver dos tipos de hogares: el hogar tiro balanceado y el hogar presurizado. El hogar tiro balanceado es el caso del hogar. El hogar es donde están los quemadores, ¿sí?, la cercanía de los quemadores en la caldera. Es el caso del hogar, trabaja a presiones menores que la atmosférica, ¿sí?, cuando tenemos tiro balanceado. Se emplean ventiladores de tiro forzado para introducir el aire en el hogar e inducido para extraer los gases de combustión. Se utilizan dos tipos de ventiladores, ¿sí?, unos que son de tiro forzados y otros de tiro inducido. Se emplea este tipo cuando hay que quemar carbón o combustible celulósico. Y después, hogar presurizado. En este tipo se prescinde de los ventiladores de tiro inducido. Los ventiladores de tiro forzado deben ser de mayor potencia a fin de lograr que los gases puedan salir por la chimenea. Las ventajas son: se eliminan los ventiladores de tiro inducido que impulsan los gases calientes y sucios, ¿sí?, se reduce la energía en los tiros. Bueno, acá vemos las curvas de presión, acá en un tiro balanceado, y acá tenemos un hogar presurizado, ¿no?
Fíjense, el hogar presurizado, tenemos la presión atmosférica, que está por acá, y la presión en el hogar es bastante, bueno, es superior, ¿sí? En realidad es levemente superior a la... Los ventiladores no producen presiones muy elevadas, ¿no? Pero es superior a la atmosférica en el hogar. Ahora, si ustedes se fijan en el de tiro balanceado, como habíamos dicho, el hogar está acá, la presión es levemente inferior a la atmosférica, ¿sí? Bueno, ventiladores. Los ventiladores mueven grandes masas de aire a presiones relativamente pequeñas. Esto es lo que les decía recién. Las presiones son pequeñas, no son muy elevadas, ¿no? Las que mueven los ventiladores. Los tenemos de tipo axial y los de tipo centrífugo, ¿sí? Bueno, el parámetro que caracteriza este tipo de ventiladores es el ángulo de salida de las paletas. ¿Ven? Estas son las paletas, ¿sí? Y podemos tener a la vez curvados hacia adelante. Después los beta mayor a 90 grados se utilizan para tiro forzado, a la vez curvados radiales como estos, tiros inducidos con combustibles sólidos, y a la vez con salida hacia atrás, que son los para tiro forzado. Bueno, y después lo que tenemos por último es el calentador de aire. El calentador de aire es otro dispositivo más que se utiliza para, como recuperador de calor, ¿sí? Como decíamos recién, si yo largara esos gases calientes a la chimenea, estaría desperdiciando energía. Entonces, esos gases se utilizan para precalentar el aire que va a ingresar en el hogar o en la caja de los quemadores, ¿no? O sea, que va a utilizarse para la combustión. El aire caliente introducido en los quemadores produce los siguientes efectos. Aumenta la temperatura de llama. Mejora notablemente la combustión, produciendo una llama más estable, ¿sí? O sea, al aumentar la temperatura del aire, no solamente mejoramos este rendimiento, sino que mejoramos la combustión, ¿sí? O sea, con el aumento de la temperatura. La combustión es más completa, menos carbono sin quemar, los conductos y la descarga de la chimenea terminan siendo más limpios. Con aire de combustión precalentado hay mayor elasticidad en la elección de combustibles, ¿sí? O sea, es más fácil la utilización de otro tipo de combustibles como leña, bagazo. Todo lo anterior se traduce a igual producción de equipo en un aumento del rendimiento con un menor consumo de combustible, o a igual consumo en un aumento en la producción del equipo, ya sea de la caldera u horno del proceso. El ahorro se puede estimar en un 1% por cada 15 o 18 grados centígrados que disminuye la temperatura de los gases en el precalentador quemando fuel oil, ¿no? O sea, esto muestra de alguna forma que bajando la temperatura a la cual se van los gases, yo voy ahorrando el consumo de combustible. De los